Saludos, Dios les bendiga y muchas gracias por reproducir este video. A continuación les traigo una explicación de lo que es el método de la ruta crítica, un método ampliamente usado dentro de lo que es la planeación de proyectos. Y este video es una segunda parte, una continuación del primer video en donde se abordaron conceptos básicos de lo que es la formulación de escenarios dentro de la programación lineal. Previamente se había abordado de que es importante identificar cada una de las actividades que conforman un proyecto. Recordemos que estas actividades son objetivos específicos que van a permitir el logro de un objetivo general, un objetivo predeterminado o propósito del proyecto que se esté llevando a cabo. A su vez, cada una de estas actividades consume recursos, entre los cuales se dividen los costos y los tiempos. Para abordar el método de la ruta crítica se va a describir lo que es la estimación de los tiempos de conclusión de actividades. Una actividad con un tiempo único fijo, seguro, es de tipo determinístico, pero cuando se le añade incertidumbre, entonces es de tipo probabilístico, que son los más usados en la vida real, puesto que la realidad es muy cambiante y tienen que hacerse estimaciones un poco más precisas. Es por ello que antes de describir la metodología de la ruta crítica es importante tener en cuenta tres tiempos clave. El primero de ellos es el tiempo optimista, el cual se denota con la letra A, en donde todo tiene que salir perfectamente bien para lograrlo. El segundo tiempo es el tiempo más probable, que se denota con la letra M, el cual ocurre cuando la ejecución se realiza en condiciones normales. Esto es lo que comúnmente se utiliza. El tiempo optimista es un tiempo más rápido que el tiempo más probable, o sea, todo sale perfectamente bien, mientras que el probable es el que se lleva a cabo en condiciones normales. Y un tercer tiempo, que es el tiempo pesimista, el cual se denota con la letra B, el cual ocurre cuando la ejecución transcurre extremadamente deficiente, o sea, cuando hay retrasos, cuando hay obstáculos, etcétera, etcétera. Estos tres tiempos mencionados anteriormente estadísticamente se pueden modelar a través de lo que se conoce como una distribución beta. Una distribución beta es una distribución continua dentro de un intervalo. El intervalo a la cual nos referimos, viendo acá el gráfico en pantalla, es el que se encuentra entre el tiempo optimista y el tiempo pesimista. Dentro de él se encuentra entonces el tiempo más probable y es el que define el punto más alto de la curva. A su vez, la distribución beta posee dos importantes parámetros que pueden demostrarse, y los cuales son, dice acá, el valor esperado de la distribución beta es aproximadamente A más 4 veces M más B sobre 6. Esto puede demostrarse, como les acabo de mencionar, no es más que el tiempo optimista más 4 veces el tiempo más probable más el tiempo pesimista sobre 6. Entonces la duración media de cualquier actividad dentro del nodo IJ va a ser igual a más 4 veces M más B sobre 6, con una varianza B sub IJ igual a B menos A sobre 6 al cuadrado. Utilizando entonces estos dos parámetros vamos a hacer algunos cálculos importantes que van a apoyar en el análisis de probabilidades más adelante. Vamos a comenzar con el siguiente ejemplo. Tenemos acá el ejemplo del editor. Fíjense entonces que en este ejemplo fue el que abordamos en el video previo. Está compuesto por actividades desde la A hasta la J. Tenemos una segunda columna donde aparecen las actividades predecesoras y tenemos ahora tres columnas en donde colocamos los tres tiempos que acabamos de definir. Por ejemplo, para la primera actividad, que es la lectura del manuscrito por parte del editor, recordemos que este era un ejemplo contextualizado, se estimó lo siguiente: el editor puede leer en condiciones normales el manuscrito en 3 semanas. En condiciones cuando todo sale perfectamente bien, lo puede hacer en un tiempo más rápido, que es el tiempo optimista, y lo puede llevar a cabo en 1 semana. Si tiene algún retraso, se presenta algún obstáculo, etcétera, etcétera, se estima que lo puede leer en 5 semanas.
También tenemos acá la duración media en esta columna, la cual obtenemos con la fórmula descrita anteriormente, y tenemos también la varianza que la determinamos con esta fórmula. No es más que restar b menos a sobre 6 y lo elevamos al cuadrado. La duración media la hacemos tal cual como indica acá la fórmula, con los 3 tiempos que tenemos aquí, y es algo que se va a hacer para todas las actividades que conforman nuestro proyecto. El método de la ruta crítica. El método de la ruta crítica es el que define la ruta más larga del proyecto y que está compuesto por una serie de actividades, dicha ruta. Este método tiene dos objetivos principales, los cuales son determinar la duración total necesaria para completar el proyecto y clasificación de las actividades del proyecto como críticas o no críticas. Estos son los dos objetivos principales de este método y se utiliza la siguiente notación. Vamos a utilizar una notación gráfica. La primera de ellas es cuadrado J, que es el tiempo de ocurrencia más temprano del evento J o de la actividad. Triángulo J, que denota el tiempo de ocurrencia más tardío del evento J, y de su IJ, que es la duración de la actividad dentro de los nodos I y J. Los cálculos de la ruta crítica implican dos pasos importantes que son bastante sencillos. Número 1, el paso adelantado, el cual determina los tiempos de ocurrencia más tempranos de los eventos o de las actividades, lo cual quiere decir que él nos va a arrojar qué tan temprano puede llevarse a cabo una actividad, y se lleva a cabo en la red de izquierda a derecha. El segundo paso es el paso retrasado y determina los tiempos de ocurrencia más tardíos o lejanos dentro de la red y se llevan a cabo de derecha a izquierda, al contrario. Vamos a describir un poco estos dos pasos. Este paso adelantado dice lo siguiente: los cálculos se inician en el nodo 1 y avanzan sucesivamente hacia el nodo n. Implica dos subpasos acá. El paso inicial dice se establece como cuadrado J igual 0 al primer nodo de la red o nodo de inicio para indicar que el proyecto se inicia en el tiempo 0. Para llevar a cabo el paso general J, dice, dado que los nodos P, Q y B están vinculados directamente al nodo J por las actividades entrantes PJ, QJ y BJ, y que los tiempos de ocurrencia más tempranos de los eventos, entre paréntesis nodos P, Q y B ya se calcularon, entonces el tiempo más temprano de ocurrencia del evento J, o sea, para este nodo, se calculan de la siguiente manera: cuadrado J, que se refiere a este cuadrado que está acá, va a ser igual al máximo que se obtiene de sumar lo que aparece en los cuadrados, que vendrían siendo los tiempos más tempranos de ocurrencia de estos nodos, más la duración media, lo que tienen en el arco, el valor que aparece en el arco. Ese valor máximo va a ser el que se va a colocar acá en el nodo J. O sea, se va a analizar, fíjense entonces, las actividades entrantes a este nodo que tenemos acá. Se suma y se coloca el mayor. Y esto se va a realizar entonces de izquierda a derecha. Para llevar a cabo el paso retrasado, caso contrario, los tiempos de ocurrencia más tardíos, dice, los cálculos de este paso se inician en el nodo n, o sea, en el último nodo, y se terminan en el nodo 1. Paso inicial: se establece como triángulo n igual a cuadrado n para indicar que las ocurrencias más tardías del último nodo son iguales a la duración del proyecto. Paso general J: dado que los nodos P, Q y B están vinculados directamente al nodo J por las actividades salientes, entonces dice acá JP, JQ y JB, y que los tiempos de ocurrencia más tardíos de los nodos P, Q y B ya se calcularon. El tiempo de ocurrencia más tardío del nodo J, o sea, este que tenemos acá, se calcula de la siguiente manera. En el caso anterior eran cuadrados, en este caso son triángulos para diferenciar los dos cálculos. Va a ser igual al mínimo, al valor mínimo, contrario al valor máximo del paso adelantado, de entonces la suma de los valores que aparezcan en los tiempos más tardíos de cada uno de los nodos, menos
la duración media que aparezca en los arcos, en cada uno de los arcos salientes del nodo J. En el caso anterior eran los arcos entrantes, estos son los arcos salientes. Se restan y se coloca entonces el menor de ellos. Y esto se lleva a cabo entonces de derecha a izquierda, comenzando por el último nodo y finalizando, en el primer nodo. Vamos a ilustrar este método a través de esta red que tenemos acá. Seguimos con el ejemplo del editor, una red que está compuesta por 9 nodos. Vamos a comenzar entonces a aplicar los cálculos de la ruta crítica, comenzando por el primer nodo. El método nos dice entonces que vamos a comenzar con los cálculos de izquierda a derecha y vamos a establecer el tiempo de ocurrencia más temprano en el primer nodo en 0, en el tiempo 0. Lo siguiente que vamos a ir haciendo consecutivamente va a ser colocando cuadrados en cada uno de los nodos, siguiendo la dirección, el sentido de sus arcos, sumando el valor que tengamos en este cuadrado y sumando el valor que tengamos acá en el cuadrado y sumando acá el valor de la actividad que coincide con su duración media. Entonces vamos a colocar cuadrado aquí en el segundo nodo, que sería 3, porque 0 más 3 igual 3. En el caso del tercer nodo, fíjense que aquí están entrando arcos. Tenemos un arco entrante correspondiente a la actividad ficticia. Recordemos que ella tiene tiempo 0 porque son actividades que no consumen ni tiempo ni recursos, solamente se colocan para individualizar las procedencias de las actividades. Entonces sería 3 más 0, sería 3. Y para la actividad B, este otro arco entrante, la actividad B sería 0 más 2, 2. Los métodos, el paso adelantado me indica que tengo que sumar y colocar el mayor, que en este caso sería 3. Para el quinto nodo sería entonces 3 más 2 sería 5. Para el sexto nodo sería 5 más 2 sería 7. Para el séptimo nodo, fíjense, nos encontramos con un caso parecido a este. Tenemos dos arcos entrantes. Entonces, por acá, vamos a colocar acá cuadrado en el cuarto nodo. Sería 0 más 3, 3. Y luego para el séptimo nodo tendríamos 3 más 1, 4. Y 7 más 2, 9. Entonces el mayor sería 9. Luego el octavo nodo tendríamos 9 más 2, 11. Y 11 más 4, 15. Quiere decir que el tiempo más temprano de ocurrencia del proyecto serían 15 semanas. Vamos ahora con los pasos atrasados, o sea, los tiempos de ocurrencia más tardíos. Comenzamos entonces por el último nodo que enumeramos y le colocamos un triángulo y el tiempo de duración 15. Vamos al contrario, entonces sería que en este caso 15 menos 4, 11. 11 menos 2, 9. 9 menos 2, 7. 7 menos 2, 5. 5 menos 2, 3. 3 menos 0, 3. Nótense entonces que tenemos que colocar el triángulo en el primer nodo, pero en este caso nos encontramos con arcos salientes. Arcos salientes que son estos que están acá. Comenzando por la actividad C, sería 11 menos 4, que sería 7. Tenemos acá 9 menos 1, que sería acá 8. Luego tendríamos 8 menos 3, que sería 5. Y tendríamos acá 3 menos 2, por la actividad B, 1. Y tendríamos acá 3 menos 3, 0. El menor de todos sería entonces 0. Si colocamos acá, si terminamos acá con el mismo valor y acá en el último nodo con el mismo valor, quiere decir que los cálculos los hicimos de forma correcta. El segundo paso es identificar, una vez entonces haber colocado los cuadrados y los triángulos, como se explicó anteriormente, entonces es definir cuáles son las actividades que forman parte de nuestra ruta crítica y cuáles no. Para ello hay que entonces seguir estas tres reglas sencillas que tenemos acá. Número 1, dice que para que una actividad sea crítica debe cumplirse que lo que está en cuadrado I debe ser igual a lo que está en triángulo I, que lo que está en cuadrado J debe ser igual a triángulo J, y que si se resta triángulo J menos cuadrado I debe ser igual a la duración.
Esto se resume de la siguiente manera, por lo menos con vamos a comenzar acá con la actividad A. Si tenemos acá el mismo número en I y tenemos acá el mismo número en J, o sea, tanto en cuadrado como en el triángulo, y la resta de lo que está en J menos en I me da la duración de la actividad, entonces esa actividad es crítica. Acá para la actividad sería 3 menos 0, 3. Vamos a colocar un banderín rojo, es una actividad crítica. Luego tendríamos acá el arco ficticio, sería 3 menos 3, 0. También formaría parte de la ruta crítica. Luego tenemos aquí la actividad E, tenemos acá números iguales en I, 3. Números iguales en J, 5 menos 3, 2, crítica. Tenemos la actividad F, números iguales en I, números iguales en J, 7 menos 5, 2, G sería 9, fíjense, números iguales, 9 menos 7, 2, crítica, tenemos ahí 11 menos 9, 2 también es crítica, y la actividad J sería entonces números iguales en I, números iguales en J, sería 15 menos 11, 4, es crítica. Las otras actividades, por ejemplo, vamos a borrar acá, por ejemplo, la actividad B sería 3, fíjense, el caso de B, tiene números iguales en I, tiene números iguales en J, pero 3 menos 0 no es 2, o sea, falla la tercera regla, por lo tanto no es crítica, vamos a colocarle un banderín azul. En el caso de, vamos a ver acá la actividad D, tenemos acá números iguales en I, números diferentes en J, tampoco ya deja de ser crítica. Luego tenemos acá el caso de H, tampoco es crítica, números distintos en I, aunque tiene números iguales en J, ya está falla con las dos primeras reglas. Y para la actividad C tenemos números iguales en I, números iguales en J, pero 11 menos 0 no es 4. Es una actividad no crítica. Por lo tanto, las actividades críticas serían A, E, F, G, I y J. ¿Qué quiere decir esto? Que estas actividades tienen que llevarse a cabo obligatoriamente en el tiempo establecido para que el proyecto se pueda llevar a cabo en 15 semanas. En 15 semanas, si estas actividades sufren algún tipo de retraso, entonces el proyecto ya no se llevará a cabo en las 15 semanas. También tenemos acá las actividades no críticas, que serían entonces B, C, D y H. Entonces fíjense, el método de la ruta crítica nos permitió determinar la duración de nuestro proyecto y también nos permitió clasificar las actividades que lo conforman, en críticas y en no críticas. Espero que este video les haya sido de gran utilidad. Muchas gracias por reproducirlo y que Dios les bendiga.